Orígenes. Joaquín Loriga Taboada nace en Lalín, en la parroquia de Prado, en un pazo que se llama el Pazo de Liñares, en 1895. Joaquín Loriga pertenece a una familia con pasado noble, de nobleza gallega, tanto por parte de padre como de madre. Su padre era conde del Grove y de familia militar y con ascendencia de artillería. Su padre, Eliseo Taboada, trabajó dentro del entorno de la Casa Real y fue director de la Escuela de Artillería en la parte de los campos de tiro. Y su madre pertenece a una familia que son los Taboada, que son los dueños del Pazo, que también tiene un pasado militar muy fuerte. Su familia tenía unas grandes relaciones sociales y alternaban entre Galicia y Madrid. Y, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán llamaba a la casa donde nació Loriga el Palacio del Recuerdo, porque era un lugar habitual donde la sociedad, la alta sociedad gallega, se reunía y departía tiempo juntos. Entonces, Joaquín Loriga tiene un pasado familiar importante ligado con el ejército y con un pasado militar. Y Joaquín Loriga al mismo tiempo tenía una importante relación con la alta sociedad gallega de la época y extendida también a Madrid, que era bastante habitual. Joaquín Loriga se incorpora en el año 1912 a la Escuela de Artillería de Segovia. Entonces, inicialmente su preferencia era ser artillero, que es donde tenían un pasado familiar más importante. Su pasión por la aeronáutica empieza con su incorporación en la promoción del año 1920-1921 en la Escuela de Pilotos. Son las primeras promociones y Joaquín Loriga se incorpora a este nuevo mundo que están haciendo de la aviación y empieza a estudiar para piloto. Se licencia en el año 23 y inicialmente sus primeras experiencias son en África, de manera que en la Guerra del Rif y en distintas misiones en África, algunas misiones sanitarias y algunas misiones de guerra, las hace en África, donde conoce a Gallarza y donde empieza su carrera de piloto. El transporte aéreo de emergencias. Uno de los aspectos desconocidos del piloto Loriga es su participación como pionero en el comienzo de la aviación sanitaria española. Todos conocemos la importancia del aviador, del capitán Loriga, cuando realizó su raid a Filipinas con la patrulla Elcano. Pero antes de esto, y como preparativo para ese vuelo, Loriga realizó un vuelo de prueba al norte de la parte francesa de sus colonias en Marruecos. El motivo de este vuelo fue, aparte de servir como entrenamiento para el futuro raid, fue también ver las instalaciones francesas y los aparatos franceses para el transporte aéreo de heridos. Este fue un vuelo que se realizó antes del verano de 1925 y como consecuencia del interés que tenían la aeronáutica militar para el desarrollo de este nuevo tipo de transporte aéreo sanitario. Más tarde, con el empeño de la Cruz Roja Española en realizar un sistema de evacuación rápida de heridos pensando en las operaciones del desembarco de Alhucemas, recurrieron al capitán Loriga como experto y gran aviador para que se hiciese cargo de estos aviones sanitarios. La duquesa de la Victoria consiguió unir a las tres instituciones que se habían interesado por este nuevo tipo de transporte sanitario, como fue la Aeronáutica Militar, la Corona y la propia Cruz Roja, y consiguieron que la Cruz Roja comprase dos nuevos aviones Junker F-13 para el transporte de heridos. La Aeronáutica Militar ofreciese los pilotos y el mantenimiento de los aparatos, y la Corona corriese a cargo con los cargos de los gastos de esta operación. Estos aviones llegaron en agosto a Tablada y la persona que se hizo cargo de este servicio de aviones de la Cruz Roja fue el capitán Joaquín Loriga Taboada.
en París hace estudios de ingeniero aeronáutico. De manera que Joaquín Loriga, además de un profundo conocedor del ejército y del pilotaje, también era ingeniero y también tenía un conocimiento mecánico y del avión muy profundo para lo que era la época. Y por eso también luego se dedica a ser piloto de prueba, también hace modificaciones en aviones, y toda esta parte sería muy útil en el RAID y en distintas actividades que hizo durante su vida, como puede ser el autogiro de Juan de la Cierva. Y luego Joaquín Loriga es destinado a Cuatro Vientos en el año 1924, donde permaneció hasta su muerte trabajando en esta base de Cuatro Vientos donde estamos hoy. Joaquín Loriga no es un piloto al uso. Tras su capacitación como piloto, cursó en París estudios de ingeniería aeronáutica. Gracias a ello, además de un profundo conocimiento del ejército y del pilotaje de aeronaves, contará con un amplio conocimiento sobre la mecánica de los aparatos, algo no muy habitual en los primeros momentos de la navegación aérea. Esto le convierte en uno de los más completos pilotos de pruebas, llegando a realizar modificaciones en el diseño de los aviones que vuela. Loriga es imprescindible para comprender los inicios de la aviación en nuestro país. Es el piloto integral, completo, conocedor de todas las disciplinas que entran en juego en el arte de volar, incluso en aeronaves de ala rotatoria, como el autogiro de Juan de la Cierva. Joaquín Loriga, gracias a su condición de piloto e ingeniero aeronáutico, tuvo la fortuna de poder ser piloto de pruebas. Uno de los hitos como piloto de pruebas fue el autogiro Juan de la Cierva C6. Juan de la Cierva había construido el autogiro y había hecho pequeños vuelos de corta duración, con baja altitud y pequeñas distancias. Y Joaquín Loriga se ofrece a Juan de la Cierva para realizar los vuelos de prueba más importantes del autogiro, que lo consolidan como una alternativa a los aviones tradicionales. Entonces, Joaquín Loriga realizó aquí en Cuatro Vientos 4 o 5 vuelos de prueba con el autogiro, donde alcanzó altitudes de 200 metros, nunca hechas hasta el momento con ese tipo de aparatos, y finalmente hace el primer vuelo del autogiro entre 2 aeródromos, volando desde Cuatro Vientos al aeródromo de Getafe, que es una distancia aproximada de 13 kilómetros. El día del vuelo acudió el presidente del Real Aeroclub y distintas autoridades militares que volaron en aviones escoltando el autogiro, y Joaquín Loriga voló, según los autores de la fecha, de manera sencilla, fácil, ágil, el avión desde aquí hasta Getafe sin ningún tipo de incidencia y de manera muy exitosa, considerándose el primer vuelo real de autogiro entre 2 aeródromos y la conclusión de los vuelos de prueba que hacían del autogiro un éxito, y a partir de ahí evolucionó hacia su uso comercial. El comienzo del RAID se fue demorando por diferentes motivos hasta establecerse en 1926 como fecha definitiva. Esto permitió una preparación minuciosa del viaje desde 1924. Diferente al resto de raids que se estaban haciendo por parte de otras potencias extranjeras, a las que se quería dejar claro que España también era una potencia más en la búsqueda de rutas imposibles, se estableció un itinerario con aviones terrestres, no con hidroaviones, y con Filipinas como punto final de destino. Aunque los aviones se pidieron en configuración Grand Ride, que es la manera de configurar estos aviones para este tipo de aventuras, pues la fábrica no los entregó exactamente como querían. Pero gracias a que Joaquín Loriga tenía conocimientos aeronáuticos, en estos talleres de Cuatro Vientos, él junto con mecánicos del aeródromo del ejército fueron modificando esos aviones para lo que ellos necesitaban. Y el avión de Gallarza
no llegó de fábrica, solo llegaron 2 aviones, y el tercer avión lo montaron con restos de aviones y piezas que tenían aquí, pudiendo construir un avión completo. De manera que los 3 aviones están justo en tiempo para salir, y de hecho el tercer avión hace su vuelo de prueba en el vuelo inaugural de la primera etapa. Durante el viaje fueron teniendo distintas problemáticas. En la primera fase, en la primera parte, hasta Oriente Medio, en una tormenta de arena, Estévez se pierde y Gallarza y Loriga se preocupan mucho, se quedan 2 días más en uno de los destinos por mal tiempo, y por fin le llegan noticias de que Estévez estaba bien, que la RAF lo había rescatado, que el avión estaba en buen estado y que él no había sufrido ningún tipo de heridas. Y con eso la primera etapa deja la escuadrilla reducida de 3 a 2 pilotos. Luego, en la segunda fase, en la segunda parte, tienen ciertos problemas mecánicos y ciertos problemas relacionados con el lugar del mundo en el que se encuentran y la preparación de los aviones de esa época. En uno de los vuelos, Loriga empieza a tener fallos en la refrigeración del avión y fallos en la admisión. Y cuando aterrizan descubren pues, que la rejilla de admisión estaba llena de mosquitos. De manera que el motor se estaba quedando ahogado por la acumulación de mosquitos, y afortunadamente llegan a destino, pero empiezan a descubrir cómo en distintos lugares del mundo pues la aviación no está totalmente preparada para lo que se van encontrando volando en altitudes bajas, con aviones de pistón y recorriendo distancias tan largas con tanta variación climática. Posteriormente, entre la segunda y la tercera fase, Loriga tiene un problema mecánico. Loriga tiene un problema de aceite, de presión de aceite, y logra aterrizar en un descampado y se preocupa por dejar el avión a salvo. Consultando sus cartas y sus mapas, ve la proximidad de Macao, acude a Macao, y en Macao los portugueses le ayudan. Se pasa unos días sin comer, se pasa unos días vagando de un lado para otro, y por fin consigue ayuda, y gracias a los portugueses consigue reencontrarse con Gallarza y poder culminar juntos el viaje. Finalmente, en las últimas etapas deciden dejar a los mecánicos, alguno de ellos ya enfermo con fiebre y demás, y finalmente en la etapa final llegan Gallarza y Loriga en un único aeroplano, de manera que de los 3 aviones que salen originalmente, solo uno llega a destino, y de los 6 participantes que salen de Madrid, aunque ninguno fallece ni resulta herido durante el viaje, solo 2 llegan a Filipinas. En Filipinas son recibidos como auténticos héroes, la aviación americana les escolta en la última etapa y allí son recibidos por una multitud. Ellos se quedan 15 días allí de celebraciones, les hacen doctor honoris causa en la universidad, son recibidos por jefes de gobierno, son recibidos en universidades, en distintos centros por la aviación, y la verdad es que descubren que este tipo de raids tienen una acogida popular muy importante. La vuelta de Loriga a España es parte de la misma aventura, más que el propio raid, si se quiere. Mientras que Gallarza y su avión vuelven a España en barco, Loriga se empeña en no abandonar el suyo, en ese momento en un campo de cultivo en China. Tras negociar con una de las tribus el desplazamiento del avión hacia la costa, Loriga vuelve a España en barco con su avión, y lo hace en loor de multitudes. Loriga, Gallarza y Estévez son homenajeados por toda España como héroes nacionales. Posteriormente, una parte muy interesante que Loriga cuenta en la parte final del libro es la vuelta a Madrid. Gallarza vuelve a Madrid en barco con su avión de manera directa y Loriga no quiere perder el aparato. Entonces Loriga vuelve a China y en China negocia con los locales para sacar el avión.
Entonces, donde llega hay como dos tribus distintas con las que tiene que negociar. Entonces, inicialmente logra un acuerdo con uno de los jefes del pueblo y por un dinero se ofrecen a mover el avión y llevarlo hasta el mar, donde un barco portugués lo está esperando para traerlo a España. Pero lo habían engañado totalmente porque tenían que atravesar una zona de cosechas y no podían mover el avión. Entonces finalmente negocia con la otra tribu que sí que son los dueños de la cosecha, y a cambio de dinero cortan la cosecha de manera anticipada, pasan el avión por esa zona y logran embarcarlo de camino a España. De manera que Loriga vuelve a España con el avión también embarcado, y luego posteriormente en España son recibidos, yo creo que como celebrities de hoy, como auténticos héroes. En España se hacen celebraciones, se hace una recepción y en general el pueblo acude a recibirlos, y las autoridades le dan un tratamiento de auténticos héroes, y ahí son realmente conscientes de la hazaña que han conseguido con este raid. La muerte le llega a Joaquín Loriga muy joven, recién casado y sin dejar hijos. Su cuerpo, en caja vista, se traslada a Galicia como si de una autoridad se tratase. En Prado, su pueblo natal, se establece la Capilla Ardiente, que será visitada por cientos de personas, para ser trasladado posteriormente hasta el santuario de Santa María de Corpiño, donde será enterrado en el panteón familiar. Joaquín Loriga hizo una serie de viajes por España, y especialmente hizo un viaje a Galicia en junio de 1927, donde visitó Monforte de Lemos, Lalín, La Coruña, Santiago y Pontevedra. Y se recuerda especialmente este viaje en Lalín. En Lalín aterrizó en un lugar llamado Otoxo, donde hay un pequeño monumento a Loriga, y fue la primera vez que los gallegos pudieron ver un avión en los lugares que Loriga visitó. Entonces Loriga hizo este viaje, y en Lalín se empezó a hacer una recaudación popular entre los distintos vecinos para comprarle a Loriga un aparato que se iba a llamar Lalín, y que le iba a permitir a Loriga progresar y avanzar como piloto. Pero desafortunadamente Loriga vuelve a Madrid después de ese viaje en junio, y el 18 de julio, aquí en Cuatro Vientos, por la tarde, se acercó al aeródromo sin intención de volar. Un piloto francés llegó con un avión que Loriga nunca había pilotado, y Loriga quiso probar el avión. Loriga prueba ese avión, despega, asciende, y en un momento determinado, pues el avión entra en pérdida, hace una barrena y se precipita al suelo de morro, de manera que muere instantáneamente en el impacto. Loriga muere muy joven, se había casado hace muy poco, no tenía hijos, y su carrera queda frustrada por esa muerte tan prematura. Realmente lo que consiguió con tan poca edad es increíble, y la pena de la progresión de haber muerto tan joven es lo que impide que Loriga llegue a cotas más altas. Entonces Loriga muere y causa un profundo pesar. La verdad es que muere aquí en Cuatro Vientos. Al día siguiente es trasladado desde Cuatro Vientos hasta la Estación del Norte para llevarlo a Galicia, y las crónicas de la época narran ese traslado pues casi como el traslado de una altísima personalidad. Lo trasladaron en un coche de caballos y fue escoltado por gente, amigos y personalidades todo el camino. En la Estación del Norte los andenes estaban abarrotados. Hacen un vagón específico para trasladarlo, donde va la caja a la vista y un vagón de acompañamiento para sus familiares, que se une al tren a Galicia, y parte para Galicia. En Galicia, en Orense,
Tuvieron que cerrar la estación porque no podía entrar el tren, los andenes estaban abarrotados y están todas las autoridades locales. Allí he recibido al día siguiente por la mañana y desde ahí parte en un coche hacia Lalín. En Lalín es recibido por la tarde y luego es trasladado a Prado, a su localidad natal, donde lo depositan en la escuela. Y en la escuela hacen una especie de capilla ardiente durante una noche, donde lo visitan pues prácticamente todos los vecinos de la zona. Autoridades de toda Galicia y familiares, y desde ahí al día siguiente es trasladado a hombros 10 kilómetros hasta el Corpiño, hasta Santa María del Osón, donde Loriga es enterrado en el panteón familiar. El Corpiño y Losón es un lugar muy interesante para visitar y es un lugar donde la tumba de Loriga está dentro de la iglesia, en un lugar importante, y es un sitio que debería ser de veneración de la aeronáutica gallega, ¿no? y de lo que fue Loriga, junto con su casa natal en Prado, el Pazo de Liñares. La recaudación que los vecinos estaban haciendo para el aeroplano, finalmente se hace una estatua en el centro de Lalín, una estatua que se sitúa donde en su día hubo una torre, que en aquel momento era la Plaza de la Constitución, y es una estatua de Asorey, que es un importante escultor gallego, en la que figura Loriga, y una cruz a modo de avión en el suelo, junto con las palabras España, Filipinas, y dos figuras que se dan la mano y el nombre de Joaquín Loriga.